invitarle a mantener su Biblia abierta en Génesis 1:1 hasta el 2:3. En las últimas semanas hemos centrado nuestra atención en la narrativa de la creación. Y la razón es que estamos tratando de construir una cosmovisión bíblica. Y para ello estamos regresando a los fundamentos. Es decir, estamos tratando de poner los primeros bloques para la construcción de una visión bíblica del mundo y de la vida. ¿Qué es una cosmovisión? De manera simple, una cosmovisión es como un par de lentes. Bueno, algunos de nosotros ya necesitamos lentes. Al menos yo necesito lentes para leer. Sin estos lentes no puedo leer. No son, obviamente, los lentes que debieran ser. Necesito unos lentes de prescripción médica, pero más o menos hacen el trabajo. Ahora, el otro día, para ser exactos, el viernes tomé por error los lentes de mi esposa, que se parecen mucho. Y bueno, no necesito decirles ni darles muchos detalles, pero bueno, lo único que puedo decir es que mi clase, una clase que tenía que enseñar a través de Zoom, fue un suplicio, porque no veía nada. Entonces, los lentes hacen que podamos ver el mundo, que podamos ver las cosas a nuestro alrededor y que podamos verlas en su enfoque correcto. Pero cuando no tenemos los lentes adecuados, entonces nuestra visión sufre, nuestra visión es menos que adecuada. Eso sucede con nosotros. Todos estamos viendo la vida a través de unos lentes. La pregunta es, ¿a través de qué lentes estamos viendo la vida? Y mi propósito es que los creyentes en Cristo puedan, como resultado de esta serie de sermones, comenzar a construir o por lo menos reafirmar una visión bíblica del mundo. Es mi deseo que el Espíritu Santo pueda ir mejorando nuestra visión del mundo, nuestro entendimiento del mundo. Y por supuesto, toda cosmovisión trata de responder a las preguntas más fundamentales de la vida. Y una de esas preguntas más fundamentales tiene que ver con cuestiones de metafísica. Metafísica es una palabra técnica que los filósofos usan para referirse a la naturaleza de la realidad. ¿Qué es este mundo? ¿De dónde vino? ¿A dónde va? ¿Sí? ¿Tiene algún propósito? Bueno, y nosotros estamos aprendiendo a través de esta serie de exposiciones a construir una adecuada y correcta metafísica, es decir, que nosotros podamos entender el mundo a nuestro alrededor de la manera correcta, esto es, a través de los lentes de la Escritura. Así entonces quiero pedirle por favor que me acompañe una vez más a Génesis 1, desde el versículo 1 hasta el 2:3, y el día de hoy vamos a centrar nuestra atención en el tema de los días de la creación. Sin embargo, mi propósito aquí no es presentar una conferencia en la cual daré detalles acerca de la controversia con respecto a si fueron 6 días literales o no fueron 6 días literales. He de presentar una postura que a mi entender es una postura bíblica. Pero si alguno de ustedes estuviese interesado en entrar en más detalles, podemos sentarnos algún día con sana distancia a comer algo, usted paga, y podemos sentarnos y podemos conversar y podemos platicar, o con mucho gusto puedo también señalarle algunos recursos que usted puede usar para crecer en su entendimiento. Mi propósito es centrarnos en una aplicación contemporánea del mensaje principal que Moisés, el autor de Génesis, quiso transmitir a la audiencia original. Ese es mi propósito. Una aplicación o aplicaciones contemporáneas del mensaje de Moisés a la audiencia original. Vamos a orar para pedir la dirección del Señor. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús, porque el día de hoy nos has concedido en tu soberana gracia el poder estar en este lugar.
Y nos has concedido, Señor, el privilegio de escuchar la lectura de tu palabra. Ahora no permitas que el predicador pueda oscurecer tu palabra o tergiversar tu palabra. Por el contrario, Señor, permítele ser fiel a la enseñanza de las Escrituras, de manera que tu pueblo tenga la confianza de recibir un mensaje que viene de ti. Y te rogamos que el resultado sea gloria a tu nombre, que los creyentes sean reafirmados, robustecidos en su fe, y los no creyentes sean confrontados con su necesidad de rendirse ante ti, de arrepentirse de sus pecados y entregar su vida a ti confiando en Cristo Jesús. Te lo rogamos para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando miramos a nuestro alrededor, cuando miramos las noticias, cuando escuchamos los noticieros, cuando leemos las noticias, o simplemente cuando en nuestra propia vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, experimentamos problemas, enfermedad, dificultad, escasez, dolor, etc. Podemos inmediatamente concluir que este mundo es menos que lo ideal, por decirlo de una manera bastante generosa. Todos nosotros, todos intuitivamente nos damos cuenta de que este no es el mundo en el que nosotros debimos haber vivido. Aún las personas que no creen en Cristo como su Señor, aún las personas que rechazan la Biblia como palabra de Dios, también en su interior saben que las cosas no son como deben de ser. Las personas se dan cuenta de que estamos viviendo en un mundo que no es el mundo ideal. Este tema lo encontramos en el arte, en la literatura, lo encontramos en la poesía, lo encontramos en la música, lo encontramos en la cultura popular, en las series de televisión, lo encontramos en las películas, encontramos por supuesto en las canciones, encontramos este tema en los videojuegos, encontramos este tema por todas partes. Este mundo no es el mundo en el que nosotros se supone debíamos vivir. Algunos experimentan más que otros la realidad tan dura de vivir en un mundo caído. Algunos de ustedes han sufrido en carne propia, en enfermedad, pérdida de algún ser querido, por supuesto, también sufrimiento en la familia, la ruptura del matrimonio. Han sufrido quizá de muchas y varias maneras la dura realidad de vivir en un mundo caído. Y cuando esto sucede, somos tentados. Somos tentados a por lo menos dos cosas. Somos tentados a no creer que hay un Dios que hizo los cielos y la tierra y que está en control de todas las circunstancias. Pero también, al mismo tiempo, somos tentados a tratar de encontrar cierto sentido de seguridad en algo aquí en la creación, en lugar de tratar de encontrar nuestro sentido de seguridad en el Creador. Y comenzamos a prestar atención a las narrativas de este mundo. Y entonces también empezamos a ser seducidos por los ídolos del mundo, de la cultura, de la sociedad en la que vivimos. Y esto no es de extrañarse, porque esta fue la experiencia también del pueblo de Dios en Egipto, a quienes Dios escribió a través de Moisés este libro que llamamos Génesis. Ellos estaban experimentando sufrimiento, esclavitud. Estaban experimentando dureza, pobreza, hambre, escasez.
crueldad. Y como era de esperarse, muchos de ellos quizá empezaban a cuestionar su fe. ¿Dónde está el Dios de Abraham? ¿Dónde está el Dios de Isaac? ¿Dónde está el Dios de Jacob? ¿Dónde está el Dios de José? Pero al mismo tiempo estas personas vivían en un mundo en el que ellos estaban rodeados de toda clase de historias que ofrecían explicaciones y que, por supuesto, ofrecían alternativas religiosas. Estaban rodeados de toda clase de ídolos, en los cuales las personas a su alrededor trataban de encontrar paz y seguridad y protección y provisión, etcétera, etcétera. La tentación para el pueblo de Israel también era tratar de encontrar cierta seguridad en los ídolos de este mundo. Y en medio de todo esto, Dios levantó a Moisés para liberar al pueblo de Dios de la esclavitud y para guiarles entonces de esa vida menos que lo ideal a una vida plena. La vida del pueblo de Israel puede describirse con una palabra: caos. Todo era un caos. Nada era como debía ser. Nada funcionaba en su vida como debía funcionar. Y entonces Dios levantó a Moisés para llevarles de ese caos a un mundo ideal, de su mundo caótico a un mundo ideal. La Biblia nos dice que Dios ha levantado a alguien mayor que Moisés. Y este que es mayor que Moisés es un más grande libertador, un más grande redentor que Moisés. Este es el Señor Jesucristo. Y Él también, como Moisés, está conduciendo, por supuesto, una liberación, una redención. Moisés fue llamado y levantado por Dios para llevar a Israel del caos de la esclavitud de Egipto al mundo ideal de la tierra prometida, donde ellos iban a disfrutar de plena bendición. Jesús fue enviado y levantado por Dios para traer una redención más grande. Él viene para rescatar a todos aquellos que ponen su confianza en Él, rescatarles del caos de una vida de esclavitud al pecado, a la gloriosa liberación y últimamente, por supuesto, a un mundo mucho más glorioso que el que Israel disfrutaría en la tierra prometida. Entonces, el mensaje del libro de Génesis para esa audiencia original fue este. El mensaje fue mostrarles que dejar Egipto e ir en pos de la tierra prometida era el diseño de Dios para ellos. Ellos no fueron creados para experimentar y sufrir lo que estaban sufriendo en Egipto. Ese no era el diseño de Dios para ellos. De la misma manera, cualquier persona aquí o en cualquier otra parte que está experimentando en carne propia la dureza de la esclavitud al pecado, es una persona que debe entender que Dios no creó al ser humano para esa clase de vida. Las personas que están sufriendo también en carne propia la realidad de vivir en un mundo caído por causa del pecado, también deben saber que Dios últimamente no nos creó para eso. Pero también estas personas deben saber que Dios promete liberación, restauración. Y no nada más una restauración espiritual, últimamente una restauración a nivel cósmico. Es decir, el Señor promete que aquellos que ponen su confianza en Cristo Jesús, aquellos que se arrepienten de sus pecados, aquellos que confían en su vida, muerte y resurrección y creen en Él como su Señor y Salvador, primero que nada van a experimentar cómo Él les libera de la esclavitud del pecado.
e irán experimentando la restauración de sus vidas. Pero ¿sabe qué? Estos tienen la promesa ciertísima de que algún día van a ser llevados por el Señor a vivir en un mundo en el que no habrá más llanto, más dolor, más sufrimiento y más muerte. Así entonces, el diseño de Dios para nosotros, para la iglesia, para nosotros que vivimos también inmersos en un mundo donde hay alternativas que se nos presentan a nuestra fe, donde somos llamados, donde somos seducidos por los ídolos de este mundo. Nosotros que somos tentados también a abandonar la fe en el Dios verdadero para poner o tratar por lo menos de encontrar seguridad, paz y tranquilidad o algo de felicidad en alguno de los ídolos de este mundo. Nosotros tenemos este mensaje y el mensaje es dejar el mundo e ir en pos de los nuevos cielos y la nueva tierra. Ese es el diseño de Dios para nosotros. ¿Sabe qué? Hay un mejor mundo que este que estamos experimentando. Nosotros estamos viviendo en la tensión entre lo que fue y lo que será. Nosotros vivimos en el presente tiempo en esa tensión. Miramos hacia atrás y sabemos que hemos perdido algo que alguna vez tuvimos. Y miramos hacia adelante, sabiendo que lo que tenemos ahora no es lo que vamos a tener últimamente. Así que vamos a centrar nuestra atención en este mensaje. El mensaje central para nosotros el día de hoy será el siguiente en los minutos que nos quedan aquí. ¿Cuál es este mensaje? Bueno, el mensaje es que el Señor es el Dios que trae orden al caos. Por lo tanto, nosotros debemos poner nuestra confianza en Él. O para decirlo de otra manera, porque Dios, el Señor, es el Dios que trae orden al caos. Debemos poner nuestra confianza en Él. Usted y yo no podemos reparar nuestras vidas. Usted no puede reparar el caos de su vida, el caos matrimonial, el caos familiar. Usted no puede reparar el caos provocado por el pecado en su propia vida y provocado por el pecado al hacer que este mundo cayese y que este mundo fuese sujeto a maldición. Usted y yo no podemos reparar ese caos. Usted y yo no podemos restaurar absolutamente nada, pero hay un Dios que trae orden al caos. Y podemos encontrar esta verdad en la narrativa de la creación, Génesis 1:1 hasta el 2:3. Y lo que quiero hacer el día de hoy, primero que nada, es hacer algunas observaciones, número uno, hacer algunas observaciones con respecto a la estructura de la narrativa de la creación. Y número dos, quiero centrarme en el mensaje que Moisés comunica a través de esta narrativa. Por cierto, debo decir, hay muchos asuntos aquí que ameritan que les prestemos la debida atención, pero no tenemos el tiempo y no es el contexto para ello. Quizá algún día podemos sentarnos con un pizarrón y demás y entonces estudiar algunas cuestiones en mayor detalle, pero por ahora he de centrarme no tanto en los árboles individuales, sino en el bosque, es decir, en el mensaje que Moisés quiso comunicar, el mensaje central que Moisés quiso comunicar. Eso no quiere decir que no vamos a prestar atención a 2 o 3 árboles del bosque. Por supuesto, el día de hoy vamos a mencionar un par de cosas con respecto a los días de la creación. Pero ¿qué quiso Moisés entonces comunicar al pueblo de Dios? ¿Y qué nos comunica a nosotros el día de hoy? Bueno, vamos entonces primero que nada a prestar atención a la estructura de la narración. Fácilmente usted puede ver que hay una unidad literaria aquí en este relato. ¿Por qué? Porque comienza el relato diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1:1,
Y entonces también usted puede notar al final, en este relato que dice, en el capítulo 2, versículo 1, fueron pues acabados los cielos y la tierra. O sea, aquí tenemos un sentido de que tenemos un relato completo. Primero se nos habla de que Dios creó y luego se nos da una narrativa acerca del proceso que Dios siguió y finalmente terminamos con la conclusión. Fueron acabados los cielos y la tierra. También podrá usted ver un movimiento, hay progresión aquí. ¿Por qué? Porque comienza el relato con una tierra desordenada y vacía y termina el relato, ¿cómo? Con Dios entonces declarando que todo lo que había hecho era bueno en gran manera y que Dios acabó toda la obra y que Dios entonces evaluó lo que había hecho y lo declaró bueno en gran manera. Y usted puede ver entonces el movimiento del caos al orden ideal. El relato comienza con un mundo que no es ideal para sustentar la vida y termina con un mundo en perfecto orden, en perfecta armonía, un mundo capaz de sustentar la vida, un mundo ideal. Bueno, lo segundo que notamos aquí en la estructura es lo siguiente. Podemos ver que los versículos 1 y 2 son una especie de preámbulo al relato y podemos ver entonces que tenemos un epílogo ahí en el capítulo 2. Pero también podemos nosotros notar que en medio de estos dos tenemos a partir del versículo 3, tenemos la narrativa de un proceso de ordenamiento, de un proceso en el cual Dios también llena aquello que está vacío. Comienza el relato diciendo que Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Bueno, algunos, como en otra ocasión comentamos, cuestionan que Génesis 1.1 y Génesis 1.2 estén hablando de lo mismo. Es decir, hay quienes dicen que entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 hay una brecha temporal. ¿Por qué? Porque aparentemente, según esta teoría, que por cierto se llama la teoría de la brecha, así se le conoce, aparentemente Génesis 1.1 describe la creación del universo original y Génesis 1.2 está hablando de que algo le ocurrió a esa creación original, de manera que termina en caos, termina en desorden, termina sin forma y vacía. Esta teoría, la teoría de la brecha, ha sido una teoría popular, ya no lo es tanto, pero todavía hay quienes siguen sosteniéndola y siguen diciendo, es imposible que Dios haya creado algo desordenado y vacío. No suena como Dios, ¿verdad? No suena como que Dios hubiera hecho tal cosa. Las obras reflejan a su autor y de ninguna manera Dios pudo haber creado un desorden. Y entonces tratan de encontrar alguna explicación a la realidad que hemos mencionado. Reafirmo una vez más que Génesis 1.1 y Génesis 1.2 están hablando de la misma creación, que están hablando del primer acto de creación, que Dios creó el universo, o por lo menos, lo dijimos de esta manera y lo vuelvo a decir, Dios creó la materia prima y luego le dio forma a esa materia prima. Dios creó su Play-Doh, su plastilina, y luego empezó a darle forma a esa plastilina. Hay razones gramaticales, las cuales escapan a el propósito y por supuesto al tiempo que tenemos para este sermón. Hay razones gramaticales en el hebreo para entender que Génesis 1.1 y Génesis 1.2 están diciéndonos que cuando Dios creó cielos y tierra, así estaban. No se nos explica por qué, pero se nos dice que así fue. Ahora, la explicación que tratan de darle a este caos es que algo ocurrió entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2. ¿Qué ocurrió? Dicen, la batalla entre Satanás y sus ángeles rebeldes, ¿sí?
Suena como grupo de cumbia, ¿verdad? Satanás y sus ángeles rebeldes y, por supuesto, las huestes de nuestro Dios. Esta batalla que terminó en desolación, resultó en desolación. O sea, es como Nueva York después de que los Avengers defienden la tierra, ¿no? Termina todo destruido y desolado y bueno, edificios derribados, etc. O cuando Zod y Superman se enfrentan y dejan un tiradero por todos lados. O sea que estas fuerzas angelicales chocaron en una batalla cósmica y todo resultó en desastre. Bueno, se oye muy bonito, pero en realidad esto no es lo que sucedió. Esto no es lo que ocurrió. Rechazamos esa idea de la brecha. Entonces, a partir del versículo 3, recuerda, estamos en algunas observaciones de la estructura. Tenemos aquí la narrativa de cómo Dios va a resolver este problema inicial. ¿Cuál es el problema? La tierra está desordenada y vacía. La tierra es incapaz de sustentar la vida. Y mientras sea incapaz de sustentar la vida, pues no puede ser llenada. ¿Y qué es lo que Dios hace? Bueno, inicia un proceso a partir del versículo 3, en el cual Dios va a traer orden al desorden y va a llenar aquello que está vacío. Dos palabras muy interesantes. En el hebreo suena muy chistoso, las palabras tohu y bohu, desordenado y vacío, desordenado, sin forma y vacío, ¿sí? Y note usted que el relato entonces consiste precisamente en mostrarnos cómo Dios da forma a lo que no tenía forma y cómo Dios llena aquello que estaba vacío. Y así encontramos que los primeros 3 días de la creación tienen que ver con Dios dándole forma a ambientes capaces de sustentar la vida. Y los días 4, 5 y 6 nos muestran a Dios llenando esos ambientes que ya son capaces de sustentar la vida. Y podemos encontrar que hay cierta correspondencia entre estas dos tríadas, 1, 2 y 3, 4, 5 y 6. Por ejemplo, primer día nos dice así: Dios dijo, sea la luz, y la luz fue hecha, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día, dice la Reina Valera, pero debe ser, de hecho, el primer día. Ahora, Dios entonces separa, Dios hace separación, Dios empieza a poner orden, ¿sí? Y entonces por un lado está la luz, a la que llama día, y por otro lado están las tinieblas, a lo que llama noche. Y en el día cuarto Dios crea las lumbreras, el sol para señorear en el día y la luna y las estrellas para señorear en la noche. Y algunos dicen, ajá, ahí hay una prueba de que Dios no pudo haber creado en 6 días literales y en una secuencia. ¿Cómo es que había luz antes que hubiera sol? A ver, dime, ¿cómo es que hubiera luz antes que hubieran estrellas? Bueno, hay mucho que decir al respecto, pero simplemente puedo decir lo siguiente. Dios es la fuente de la luz y Dios no necesitaba que hubiese estrellas ni luna ni absolutamente nada para que hubiese luz. Lo que es más, nos dice el libro de Apocalipsis que en los cielos nuevos y la nueva tierra no habrá sol ni luna. ¿Por qué? Porque el Señor mismo será nuestra lumbrera. La gloria de Dios va a alumbrar absolutamente todo. Cuando Dios venga en su gloria a morar con nosotros, hombre, no vamos a necesitar ni sol, ni luna, ni las estrellas. Obviamente hay más que decir al respecto. Pero bueno, día 2, separa Dios las aguas de las aguas y crea una expansión a la que le llama cielos. Y entonces reúne las aguas en un lugar que él llamó mares, ¿sí? Los mares, no los yucatecos, los mares, ¿ok? Bueno, y por supuesto, el día quinto, Dios llena los cielos con aves y llena los mares con toda clase de criaturas. Día tercero, Dios separa las aguas de la tierra emerge, le pone vegetación y demás. Día sexto, Dios llena ese ambiente con toda clase de animales, con
y también con el ser humano. O sea, hay una correspondencia entre estos dos. Dios está remediando el caos inicial. Al final del relato hay un mundo perfecto, un mundo ideal, un mundo capaz de sustentar la vida, un mundo en el que las criaturas que Dios había hecho se mueven y viven y se desarrollan y se desempeñan en plenitud y de manera armónica y de acuerdo al diseño de Dios. Dios entonces lleva este caos inicial a un orden ideal. Ahora, ¿qué de los días de la creación? Bueno, antes de hablar del mensaje de Moisés en la narrativa o a través de la narrativa, es preciso hacer un comentario acerca de los días de la creación. Bueno, la pregunta es la siguiente: ¿son los días de la creación días literales de 24 horas? ¿Sí o no? Y esto, por supuesto, también tiene que ver con otro asunto que está íntimamente ligado a esta cuestión. ¿Y a qué me refiero? Al asunto de la edad de la tierra. Miren, como regla general, los caballeros nunca debemos preguntarle a las damas por su edad. Y entonces, sobre todo cuando se conoce a alguna persona, un caballero, por supuesto, siempre va a tratar de decir una edad menor o inferior a la que la persona tiene, a la que la mujer tiene. Y entonces, cuando, ya saben ustedes los galanteos de caballerosidad, viene la señora y dice: ay, no sabía que fulanita tenía una hermana. Ay, no soy su hermana, soy su mamá. Pero qué joven se ve usted, de verdad, ¿no? Pero ¿cuántos años tiene usted? No, tantos. No, pero usted parece de 27, señora, ¿no? Ya sabe usted. Claro, también a veces conocemos a personas que aparentan, por supuesto, tener menor edad de la que tienen. Ya sabe usted, caballero, regla general, aunque parezca, diga usted que tiene menos edad. Pero bueno, hay otras personas que aparentan tener menor edad que la que tienen. La pregunta es, ¿por qué la Tierra parece ser tan vieja? ¿Sí? ¿Por qué la Tierra parece ser un planeta muy, muy viejo? Bueno, hay varias opciones. O la Tierra realmente es tan vieja como parece, o, por supuesto, la Tierra tiene una apariencia de tener más años de los que realmente tiene. Y así entonces, el día de hoy, la comunidad científica incrédula dice y afirma que la Tierra tiene aproximadamente 4.5 mil millones de años de edad. Bastante vieja, ¿no? Y que el universo tiene aproximadamente unos 14 mil millones de años de antigüedad. Bueno, hablemos de la Tierra, 4.5 mil millones, o como se dice, aunque no es la cifra correcta, 4.5 billones, esa cifra no existe en español, 4.5 mil millones de años. Ahora, ¿será la Tierra tan vieja? Contra esa postura tenemos lo que se conoce como la postura de tierra joven. Tierra vieja, 4.5 mil millones de años. Tierra joven, 6 mil, 7 mil, 10 mil, 12 mil años. Miles de años nada más. Así entonces, tradicionalmente, hasta relativamente tiempos recientes, la iglesia, aunque no siempre fue uniforme, pero la iglesia tuvo el consenso a lo largo de su historia de que Dios hizo el mundo en 6 días literales de 24 horas y que la tierra no es tan vieja, ¿sí? Que la tierra es relativamente joven. Y más o menos por ahí del siglo XIX las cosas empezaron a cambiar. Y esto fue el resultado de varios factores, entre los cuales puedo mencionar los registros fósiles, la teoría darwinista de la evolución y, por supuesto, también el desarrollo de una disciplina en estudios bíblicos que se conoce como la hipótesis documentaria, que quiere decir simplemente que Moisés no escribió Génesis y que Moisés es como, las hermanas entenderán esta referencia, es como un patchwork, o sea, es como ese
esos quilts, esas colchas que hacen con diferentes piezas de tela y las unen, ¿sí? Entonces, la idea es que Génesis es simplemente un collage de varias fuentes, de diferentes épocas y diferentes tradiciones que fueron unidas. Y entonces, de pronto tenemos aquí un relato que ni fue escrito por Moisés, ni fue escrito en tiempos de Moisés. O sea, eso es lo que dice, no lo que yo estoy diciendo. Y estos factores y otros más contribuyeron grandemente ¿a qué? A que se empezase a poner en duda una lectura muy natural del libro de Génesis. Que se empezase a cuestionar también la historicidad del Génesis. Que empezasen entonces que empezase a afirmarse, que la misma iglesia, los mismos teólogos empezaran a afirmar que Génesis era un relato religioso que tenía la función de enseñar temas teológicos, temas religiosos, pero que de ninguna manera era un relato histórico. Y el día de hoy, la situación ha empeorado. ¿Por qué? Porque grandes figuras evangélicas han optado por sucumbir a la presión cultural de aceptar la idea de que la tierra es una tierra muy vieja que tiene millones y millones de años y que por supuesto los días de la creación no son literales, que aquí hablamos de millones de años, ¿sí? Que cada día corresponde a millones de años. Por cierto, esa es una postura que se conoce como la teoría de los días como eras. ¿Se acuerdan de las eras geológicas que nos enseñaron en la primaria y secundaria? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bueno, entonces muchos cristianos están sucumbiendo a la idea de que aquí nosotros tenemos en Génesis un relato que no es ni histórico ni científico, que es un relato religioso, pero que de ninguna manera puede ser tomado como historia factual. Bueno, también encontramos otras posturas que encuentran cabida en el mundo cristiano evangélico. Otra de esas posturas es la teoría del marco literario. ¿Qué quiere decir? Que los días que se mencionan aquí son meros recursos literarios que el autor usó para dar forma a su relato, pero que de ninguna manera corresponden a unos días literales de 24 horas. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, lo que puedo decirles en este momento, número uno, es que su servidor cree en una tierra joven con apariencia madura. Una tierra joven con apariencia vieja. ¿Por qué? Bueno, hablemos de los días de la creación. Hay mucho que decir, pero solamente voy a decir lo siguiente. La palabra día, ¿sí? La palabra día. Y número dos, el hecho de lo que tenemos aquí en Génesis 1 no es poesía, es narrativa histórica. Narrativa histórica. Miren, hay cuestiones gramaticales, las cuales pues no he de mencionar en este momento, quizás las podemos hablar en otro momento. Pero hay una letra, una conjunción, si ustedes quieren, que en español se traduce como la conjunción Y, lo que llamamos Y. Y hay una conjunción especial que en hebreo se conoce como la Vav consecutiva. Vav es el nombre de esa conjunción, ¿sí? Y esta Vav consecutiva se usa en narraciones históricas. ¿Adivine qué? Tenemos ese uso de Vav consecutiva en la narrativa del libro de Génesis. Lo que nos dice que esta es una narración de hechos históricos, de que el narrador nos está diciendo no una poesía, nos está dando el relato de algo que ocurrió. Número 2, día, la palabra día.
¿Algunos de ustedes se acuerdan de unos helados que tenían como nombre Yom Yom? Bueno, ¿se acuerdan? ¿Les gustaban? A mí no. Pero bueno, ¿por qué menciono esto? Porque la palabra hebrea para día es la palabra Yom. Y-O-M. Yom. ¿Sí? Y esta palabra, verdad sea dicha, no siempre significa días literales. También puede ser usada para referirse a una cantidad no especificada de día, de tiempo, ¿sí? Un espacio de tiempo que no se especifica. Pero normalmente, y la abrumadora mayoría de las veces en que la Biblia usa la palabra Yom, acompañada de un número, siempre se va a referir a un día literal. Vea usted en la palabra, dice así, versículo 5, y fue la tarde, y aquí dice y la mañana un día, pero en realidad debemos leer el primer día. Y luego lea usted, por ejemplo, en el versículo 8, llamó la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Y así el día tercero, la mañana y la tarde el día primero, segundo y tercero. Cuando la palabra Yom se usa acompañada de un número, sobre todo un número ordinal, entonces el significado es un día literal. Por otro lado, si usted va al libro de Éxodo, y aunque no podemos hacer mucho de esto, pero por ahí también hay otra indicación, el capítulo 20, los 10 mandamientos, usted lee lo siguiente, cuando nos da el mandamiento Moisés del día de reposo. Y dice que la razón para el día de reposo es esta, versículo 11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Bueno, aquí hay una analogía, ¿no? Moisés está estableciendo una analogía entre los días de la creación y los días laborales. Es decir, Moisés está diciendo que en la creación Dios estableció un patrón para la manera en que nosotros los seres humanos íbamos a vivir nuestra vida, y el patrón sería 6 días de trabajo y 1 de reposo. Sería muy difícil entender en Éxodo que Moisés está hablando de 6 eras, de 6 eras de millones de años, ¿no? Y de otra era más. Y algunos dicen, a ver, ¿por qué razón en el día séptimo no se dice y fue la tarde y la mañana del día séptimo? Bueno, porque no hay día octavo y no había por qué entonces hacer ese cierre ahí para diferenciarlo del siguiente día. Así entonces estoy, por supuesto, más que al tanto de que hay más que decir y podemos nosotros platicar al respecto, pero quería poner delante de ustedes que podemos nosotros tomar los 6 días de la creación como 6 días de 24 horas. ¿Que es imposible para Dios hacer lo que hizo en un día? ¿Que no puede hacer montañas y mares y estrellas en un día? Por supuesto que sí, absolutamente. Ahora usted dirá, ¿pero qué de la edad de la tierra? Bueno, por supuesto, una tierra vieja requeriría no días, sino eras de millones de años. Pero ¿cómo podemos conciliar días literales con una tierra que parece tener millones de años? Bueno, hay muchas razones que pudiéramos decir. La primera es, y creo que la única que mencionaré, es que Dios creó el mundo con una apariencia ya de tener edad, ¿sí? Cuando Adán y Eva fueron creados, no fueron creados como unos embrioncitos que fueron desarrollándose hasta llegar a cierta edad. Cuando Adán fue creado ya tendría sus 20 y tantos, qué sé yo. Lo creó como un hombre ya maduro. Cuando creó a Eva como una mujer madura. Cuando creó las montañas, cuando creó los árboles, no, Dios no creó primero las semillas y estas luego fueron pasando por todo el proceso hasta convertirse en árboles. Cuando Dios dijo que haya árboles, los árboles aparecieron con edad ya madura. Si cortaban ese árbol tenía anillos ahí que mostraban la edad del árbol y bueno, eso presenta algunos problemas y demás, pero el asunto es que Dios creó una tierra ya capaz de sustentar la vida, ¿sí? Una tierra ya madura, lista para sustentar
la vida. Y esta es la postura que al menos su servidor tiene. Tierra joven, creada con apariencia madura. Podemos hablar más al respecto, porque ahora quiero concluir con el mensaje de Moisés al pueblo de Dios. En esta narrativa, ¿qué es lo que quiso comunicar? Número uno, quiso comunicar a Israel quién es Dios. ¿Quién es Dios? Y a lo largo de la narrativa nosotros somos llevados a ver que Dios es infinitamente poderoso, infinitamente sabio e infinitamente bueno. Poderoso, sabio, bueno, y otros atributos también. Hemos hablado acerca del poder de Dios, el incomparable poder de Dios. A lo largo de toda la narrativa, Moisés está dejando bien en claro a Israel que Yahweh Elohim, el Señor Dios, es el verdadero Dios y que todos los demás dioses de las naciones son dioses falsos. Moisés entabla una polémica en contra de estas cosmologías del antiguo cercano oriente, de todas las religiones del antiguo cercano oriente, mostrándole a Israel que el Dios de los hebreos era el único y verdadero Dios. Hay varias maneras en que lo hace, pero una de estas es precisamente desmitologizando a los dioses de Egipto y los dioses del antiguo cercano oriente. Por ejemplo, hay mucho aquí, pero muchísimo. En el antiguo cercano oriente había una creencia, y la creencia era que el mar, las fuerzas del mal se encarnaban en el mar. Las fuerzas caóticas del mal se encarnaban en el mar, y se le conocía con varios nombres. En el Enuma Elish se le llamaba Tiamat. También se le conocía como Raab o como Leviatán. Leviatán era un monstruo de 7 cabezas y demás que, bueno, por supuesto, aterrorizaba al antiguo cercano oriente. Era la personificación de las fuerzas del caos. ¿Sí? ¿Qué hace Dios aquí? Por el poder de su palabra, vence a Leviatán, así. Y Dios entonces lo subyuga. Y Dios lleva al caos a un orden. También los grandes monstruos marinos, los llamados Taninim, ¿sí? Estos monstruos marinos que se adoraban en el antiguo cercano oriente, nos dice Moisés, fueron el resultado de la palabra creadora de Dios. Dios dijo y fueron. El sol, la luna y las estrellas que eran adorados en Egipto y en todas partes del antiguo cercano oriente eran meras criaturas que Dios llamó a la existencia por el poder de su palabra. Dios, a diferencia de los dioses de Egipto y los dioses de Canaán y de Babilonia, no tiene que derramar una sola gota de sudor. Por el poder de su palabra, Él habló todo a la existencia. Dios es infinitamente poderoso. Dios también es infinitamente sabio. Nos dice los salmos, nos dicen los profetas que Dios, a partir de su entendimiento y de su sabiduría, creó todas las cosas. Mire, pudiéramos mencionar un montón de ejemplos, pero voy a decir un par de ejemplos por causa de tiempo aquí, rápidamente. Esto viene del doctor Mark Futaro. La sabiduría de Dios y la gravedad de la tierra. Gravedad, la fuerza de gravedad, no que esté enferma. ¿Sí? La sabiduría de Dios y la gravedad de la tierra. Si la fuerza gravitacional de la Tierra fuese más grande de lo que es, el amonio y el metano no pudieran escapar esa fuerza gravitacional, y la vida entonces sería imposible. Sería imposible. ¿Por qué? Porque nuestra atmósfera estaría llena de gases venenosos. Pero si la fuerza gravitacional fuese significativamente menor de lo que es, aunque sea un poquito menor, el vapor de agua escaparía rápidamente y la vida sería imposible. O sea, un tantito más un tantito mayor que fuese la fuerza gravitacional, no habría posibilidad de vida porque los gases venenosos se quedarían aquí. ¿Okay? Un tantito menor que fuese la gravedad de la tierra, entonces el vapor de agua necesario para que haya lluvia escaparía al espacio y no podríamos tener vida. ¿Me quiere decir usted
que así al azar esta fuerza de gravedad llegó a ser en el nivel justo? No. Otro ejemplo, la sabiduría de Dios y la distancia de la Tierra. Si la Tierra estuviese un poquito más lejos del Sol, nuestro planeta sería muy frío. Si estuviese un poquito más cerca del Sol, nuestro planeta sería Yucatán. No, perdón, nuestro planeta sería un planeta incapaz de sustentar la vida, porque todos nos quemaríamos un poquito más allá o un poquito más acá y la vida sería imposible. Otro ejemplo, la sabiduría de Dios y la rotación de la Tierra. Si la rotación de la Tierra fuese más lenta de lo que es, la diferencia de temperatura entre el día y la noche sería demasiado y la vida sería imposible. Un poquito más rápido que girase la Tierra y habría mucho frío en la noche y muchísimo calor en el día. Pero también, si la rotación de la Tierra fuese más rápida de lo que es, la velocidad del viento sería tan grande que la vida sería imposible. O sea, ¿me quiere usted decir que todos estos sistemas que soportan la vida a la perfección sucedieron así al azar? Absolutamente no. Leamos el libro de Job, donde como Dios mismo habla acerca de su sabiduría en la creación. Cuando vea Animal Planet, cuando vea Nat Geo, cuando vea Discovery Channel y escuche a los científicos incrédulos estar hablando acerca de las maravillas de la evolución, como creyente usted rechace esas ideas y alabe a Dios por su sabiduría. Miren, pudiéramos mencionar ejemplo tras ejemplo de por qué el cuello de la jirafa tiene la extensión que tiene, por qué la lengua de tal animal tiene el tamaño que tiene, por qué tiene tantas patas. El diseño de Dios es impresionante. Vaya, la sabiduría de Dios es increíble. No de balde el salmista dice: cuán asombrosas son tus obras, todas estas hiciste con sabiduría. Hablaremos de la bondad de Dios la próxima semana, pero cierro con lo siguiente. Moisés está diciendo a Israel: miren, este Dios que trajo orden al caos inicial es el Dios que les ha sacado del caos de Egipto y les lleva a un mundo ideal. ¿Sabe usted? La Biblia nos dice que este Dios es el mismo Dios que también trae orden al caos producido por el pecado. Segunda de Corintios capítulo 4. Leemos lo que el apóstol Pablo dice. Cómo el apóstol Pablo describe el hecho de que usted y yo, cuando creemos en Cristo, somos hechos nuevas criaturas. Somos una nueva creación. Y antes de leer el pasaje, permítame decirle lo siguiente. La Biblia nos dice que nuestro Señor Jesucristo, entre otras cosas, vino a la tierra a hacer una obra de recreación. Vino a acabar con el caos producido por el pecado. Y si usted lee el libro de Juan, encontrará que hay 7 dichos de Jesús, no de balde el número 7. 7 dichos en los que Jesús dice: yo soy. Yo soy. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el pan de vida, y así por el estilo. Yo soy. ¿Por qué Jesús dice yo soy? Porque yo soy es la traducción de Yahweh. O sea, Jesús está diciendo que el Dios que creó el cielo y la tierra, el Dios que llevó ese caos a su orden ideal, es el mismo Dios que caminó sobre esta tierra y que vino a subyugar las fuerzas del caos y vino a, por supuesto, restaurar el orden y a recrear el mundo. No de balde nuestro Señor Jesús calmó tormentas y sanó enfermos. No de balde nuestro Señor Jesucristo dio de comer al hambriento e hizo andar al cojo y devolvió la vista al ciego, porque era ese mismo Dios que vino a recrear el mundo. Y esta recreación ocurre primero, por supuesto, en la vida de todos aquellos que por la gracia de Dios reciben de parte de Dios una nueva vida a través de la fe en Cristo. Vean cómo dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 4. Nos dice así, versículo 6: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones
para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pablo nos dice, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. ¿Y cómo comienza esa nueva creación? Dios mandando, Dios ordenando que en las tinieblas caóticas de nuestro corazón resplandezca la luz. Y resplandezca la luz de la gloria de Cristo. Dios mandó y dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Y cuando Dios entonces lo dispuso soberanamente, también dijo, sea la luz en la vida de Israel, y sea la luz en la vida de Calín, y sea la luz en la vida de Don Beto. Y la luz resplandeció en la oscuridad de su corazón, y entonces pudieron ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, y pudieron creer en Cristo Jesús. Pero no solamente ahí terminó esta recreación, no, porque Jesús dice, estoy haciendo nuevas todas las cosas. ¿Y sabe qué? Nuestra salvación, nuestra redención no ha terminado. Como Israel, nosotros estamos peregrinando, estamos yendo al mundo ideal, a un mundo infinitamente superior al mundo que Dios creó al inicio, por supuesto infinitamente superior a la tierra que fluía con leche y miel, a los cielos nuevos y a la tierra nueva. Estamos yendo en pos de este nuevo mundo que el Señor está recreando para la nueva humanidad, aquellos que creen en Cristo. Pero como Israel, en este peregrinaje sufrimos todavía. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en la tensión de estar de este lado del Edén y de estar de este lado de los nuevos cielos y la nueva tierra. Vivimos en la tensión entre el ya y el todavía no de nuestra salvación. Vivimos en la tensión de que nosotros ya somos una nueva creación, pero todavía vivimos en la vieja creación y experimentamos sufrimiento y dolor y enfermedad y COVID y todas esas cosas terribles que hay en este mundo. Y cuando hay caos en nuestra vida, cuando nuestra vida es menos que lo ideal, somos tentados como Israel, somos tentados a encontrar seguridad en los ídolos de este mundo. Somos tentados a abandonar a Dios y buscar algún tipo de seguridad en algo que tal vez podemos ver y tocar en este mundo. Pero Dios nos llama a confiar en Él, a confiar en el Dios que trajo orden al caos en la creación y a confiar en el Dios que ha comenzado a traer orden a nuestro caos en la redención en Cristo Jesús. Y ese es el llamado a usted creyente, a continuar confiando en Él. Y para usted no creyente, déjeme decirle, nunca saldrá del caos en su vida, a menos que usted conozca verdaderamente a Cristo como su Señor y Salvador. Y déjeme decirle, si usted piensa que ahorita está experimentando sufrimiento, todavía no ha visto nada, porque para el no creyente no hay un mundo ideal que le aguarda. Para el no creyente hay tormento eterno. Pero eso no tiene por qué ser así. Usted tiene ahora mismo la oportunidad de arrepentirse de sus pecados y entregar su vida a Jesucristo, para que también usted pueda experimentar cómo Dios empieza a poner orden en su caos y cómo Dios empieza a restaurar su vida, y puede usted vivir con la seguridad de que a pesar de que en este mundo usted sufra, hay un mundo ideal que le aguarda. Hay un mundo donde no habrá más llanto, más dolor, más muerte, más sufrimiento, más lágrimas, porque las primeras cosas habrán pasado y porque todas serán hechas nuevas. Que Dios bendiga su palabra. Amén.